Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge y pues bueno, hoy les voy a platicar un poquito sobre cómo conocí a nuestro Señor Jesucristo. Pues yo siempre crecí con la idea de ese Dios, pues que siempre está ahí con nosotros, que nos cuida, pero también con la idea de un Dios, pues que siempre está guardado, ¿no? Y que solamente se requiere para cuando uno tiene una necesidad. Crecí también con muchas tradiciones, con muchas costumbres, pero siempre con una idea de un Dios al final pues alejado, un Dios que solamente se conocía cuando uno iba a la iglesia y como tal pues eso era todo, ¿no? Realmente pues tenía alguna necesidad, jalaba ese Dios, limpiaba esa lámpara maravillosa, venía ese Dios, me ayudaba y lo volvía a guardar dentro de su lámpara, ¿no? Aún así, pues siempre tuve ahí la inquietud de poderlo conocer. En alguna ocasión, pasando por una situación complicada en muchos aspectos, un amigo se acerca y nos empieza a invitar a que podamos ir a unas pláticas. Y pues después de varias veces que nos insistió, pues terminamos yendo a esas pláticas. En dichas pláticas, pues lo primero que sucedió fue todo un choque, ¿no? Al principio, pues hubo muchos conceptos, hubo muchas ideas que obviamente, pues chocaban contra esas tradiciones, esas cosas en las cuales yo, pues en mi mente yo había creído, ¿no? Realmente ni siquiera eran muchas veces conocimientos, sino simplemente tradiciones o ideas de ese Dios en el que yo creía. Estuvimos yendo varias veces a esas pláticas y afortunadamente hicimos mucha empatía con las personas y al final era un tema que sí nos importaba. Al final, pues dentro de nuestro corazón había una inquietud por conocer a ese Dios en el que creíamos. Después de muchas pláticas, pues yo respetaba, yo pues coincidía con varios aspectos, pero en sí yo no tenía todavía esa claridad de Dios. En ese entonces pues yo viajaba mucho por la República y recuerdo estar en una ciudad del estado de Guerrero, en Tlapa de Guerrero, cuando recuerdo no sé en qué momento meter una Biblia a lo que es mi maleta y recuerdo estar en ese hotel después de haber trabajado todo el día, saco la Biblia y lo primero que abro es el Evangelio de Juan. Por iniciativa propia me puse a leer el Evangelio de Juan y cada palabra que empecé a leer en el Evangelio de Juan me empezó a impactar y me empezó a revelar ese Dios en el cual pues durante mucho tiempo había creído pero que no le creía y que no le conocía. Cuando Jesús empieza a hablar en el Evangelio de Juan y empieza a decir yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, empiezo a conocer a ese Dios vivo, ese Dios que nos ama, ese Dios de misericordia, ese Dios que se reveló a través de su Hijo y ese Dios que a través de su Hijo nos dio salvación y nos dio esperanza y nos dio vida eterna. A través de ese Evangelio para mí fue algo impactante, fue el momento en el cual yo empecé a creer en Cristo y empecé a conocer en su obra redentora, en el motivo por el cual había venido y entendí por qué estaba en esa cruz. Tantas veces que había visto una cruz y que para mí era el símbolo de Dios, pero que realmente no tenía ni la menor idea de qué se trataba, ¿no? O por qué estaba ahí. Entonces, realmente para mí fue revelador el haber leído su Evangelio. En ese momento para mí fue toda una revolución en mi mente, porque pues, obviamente cambió muchos conceptos que yo traía y no alcanzaba a comprender cómo un hombre de 33 años pudo haber transformado la historia, cómo pudo haber hecho que sus seguidores manifestaran su nombre hasta el punto de la muerte. O sea, no podía entender cómo un hombre de 33 años hubiera impactado de tal manera la vida de un hombre que hasta en el último instante de su vida siguiera confesando su nombre y que estuviera poniendo en riesgo su vida a cambio de simplemente negarlo. Entonces fue en que entendí que realmente ese era el Dios vivo, ese era el Dios verdadero, ese era el Dios en el que yo había creído, pero que no le había conocido. A partir de ese momento yo empecé a buscarlo de manera más constante
Y pues pasaba por varias situaciones complicadas. Un amigo me decía mucho, ríndete al Señor, ríndete al Señor. Y pues para mí ese concepto realmente no lo entendía. Porque pues yo seguía buscando las formas, yo seguía buscando las cosas como según yo las tenía que arreglar. Sin embargo, llegó el momento donde un día agarré y después de pasar una situación pues que a lo mejor era adversa a mí, entendí y me rendí al Señor y le dije, Señor, el día de hoy entiendo que tú eres un Dios de amor, un Dios sabio, un Dios justo, y que si tú deseas que yo continúe sobre estos caminos que yo no estoy de acuerdo, pero que desgraciadamente son la situación en la que estoy, pues sobre eso me voy a seguir. No sé qué es lo que tú me quieras enseñar, pero sobre eso me voy a seguir y voy a creer y voy a tener fe en ti, Señor. Y a partir de ese momento, cuando me rendí, las cosas empezaron a transformar mi vida. En ese momento yo decidí que ese Dios, ese Jesucristo, iba a ser mi Señor y iba a ser mi Salvador. A partir de ese momento yo sabía que Jesucristo era mi Señor y que a partir de ahí yo tenía una guía, tenía una línea marcada que era su señorío y su salvación. Yo te invito a que tú puedas entregar tu vida a Cristo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas dicho. Ese Dios en el que crees, empieza a creerle y empieza a conocerle para que pueda darte una esperanza, pueda darte una vida diferente. No somos perfectos, al final sigo teniendo mis luchas, sigo teniendo defectos, pero hoy tengo una vida que es guiada por nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí mis cosas han cambiado. He podido transformar muchas cosas que no me dejaban nada bueno y que hoy en día camino y que las cosas han mejorado. Te invito a que conozcas ese Dios en el que crees. No se trata de etiquetas, no se trata de que te dejes de llamar de una manera para que te empieces a llamar de otra. Esto no se trata de religión, esto no se trata de que ahora soy de este lado y ahora me voy a cambiar al otro. Se trata de que conozcas al Dios en el que dices creer y entonces a partir de ahí empieces a entregarle tu vida a Él, para que Dios venga a transformarlo y te dé una esperanza y te dé vida eterna. Gracias.